que hagamos un balance de cómo es que se encuentra el tema de la eficiencia energética en nuestro país, para tener un contexto. Perfecto, bueno, el tema de eficiencia energética es, sobre todo hay que hablar de él como concepto al principio, ¿verdad? El concepto de eficiencia, ya lo conocemos todos, ¿verdad? Es hacer más con menos. Ese es el concepto general de la eficiencia y obviamente al pasarlo al tema de energía es tratar de usar la menor cantidad de energía para conseguir los bienes y servicios que necesitamos. En el caso de la casa es tener el confort o las cosas que hacemos en casa con la menor cantidad de energía posible. Entonces para esto necesitamos sobre todo crear una cultura del buen uso de la energía, tratar de dar todos aquellos elementos, presentar todas aquellas acciones que necesitamos para que el consumo de energía sea el óptimo y poder tener otros beneficios, ¿verdad? Sobre todo el beneficio económico que nos interesa a todos. Y esto obviamente requiere de política pública, ¿verdad? Poder desde el Estado poder hacer una estrategia, poder realizar acciones que creen esta cultura de uso eficiente de energía, ¿verdad? Y es por eso que este gobierno con el presidente Bukele ha hecho mucho énfasis en el tema de eficiencia en general y sobre todo incluyendo el tema energético, ¿verdad? Así que hemos encontrado ahora un panorama bastante favorable con las nuevas autoridades y afortunadamente tenemos este tema en la agenda nacional que es importante para el desarrollo del país, ¿verdad? ¿Cuál es esta política nacional que ustedes pretenden implementar como gobierno? Sí, bueno, en este momento estamos formulando la nueva política energética, ¿verdad? Dentro de la política tenemos varios ejes de acción o varios objetivos estratégicos y dentro de ellos está el tema de eficiencia energética como un punto clave para este concepto que se ha lanzado desde ya hace unos días, el tema del despegue económico del país, ¿verdad? Como ustedes saben, el tema energético es transversal, necesitamos energía desde calentar una taza de café y obviamente para hacer productivo el país. Entonces el tema de la energía es un tema clave y el tema del buen uso de esa energía para hacer productivo el país es de suma relevancia. Entonces la nueva política energética está enfocada bajo 5 conceptos importantes y uno de ellos que quizás es el más relacionado al tema de eficiencia energética es el tema de seguridad energética. ¿Qué es la seguridad energética? Es poder contar con la energía necesaria para el desarrollo del país, con la calidad suficiente, es decir, que sea de nada nos sirve tener energía, pero que esa energía no haga funcionar bien nuestros equipos, por ejemplo. Exactamente. Ese es el tercer concepto, es la continuidad del servicio, ¿verdad? Necesitamos que haya energía disponible, que sea de buena calidad, que sea continua y el cuarto aspecto importante que tiene que ver con la política es el precio razonable, es decir, que sea al precio correcto, que nos permita tanto a los usuarios poder ayudar en nuestra economía y podernos desarrollar como familia, seres humanos y demás, pero también que ese precio ayude a desarrollar las empresas que están en el rubro y las empresas productivas también, para que se puedan desarrollar y producir más. Me gustaría saber también acerca de cuáles son esas estrategias para poder ampliar la diversificación energética, porque eso es bien importante, como la energía renovable, sí. Eso es, y he visto, digamos, las personas que tienen la oportunidad de viajar, digamos, si vamos aquí a Honduras, vemos que hay paneles, ¿verdad? Vemos, y qué bonito se ve eso, pero que realmente será esa una de las partes que ustedes están incluyendo dentro de esas políticas. O porque la energía no solamente, yo recuerdo cuando estaba bien pequeña, que cuando llueve tiene que captar, ¿verdad?, todo el agua y de ahí salir la energía eléctrica, pero en este caso estamos hablando de otro tipo, ¿verdad? Sí. Estamos más avanzados, donde vamos a poder, obviamente las cuestiones renovables, la energía renovable es bien importante. ¿Cómo lo podemos captar desde la casa, por ejemplo? Sí. Las personas que nos están escuchando, ¿de qué forma pueden saber qué es la energía renovable y cómo se va a diversificar? Sí, perfecto. Y ese es un enfoque importante que hay que tener, ¿verdad? En el desarrollo energético de cualquier país tenemos como 2 grandes escenarios. El tema de generar la energía es tener la energía disponible para que se utilice
y la otra parte es el consumo de esa energía, ¿verdad? Entonces, la política, o cualquier política de cualquier país tiene que incluir esas dos partes, tener energía para poderlo utilizar y la otra parte es cómo utilizo esa energía. Entonces, y tienen que ir de la mano, porque en el caso de El Salvador, precisamente como usted bien dice, hay, ahora cuando usted sale de fuera del país, se ven alrededor de 5 o 6 plantas. De hecho teníamos una de la planta más grande de Centroamérica, que está cerca de Tecoluca, y se ve preciosa la planta, ¿verdad? Obviamente esa es energía solar, ¿verdad? Actualmente tenemos casi que el 8.3% de la energía que se genera a nivel nacional es por paneles solares, ¿verdad? Tenemos también un buen porcentaje de energía geotermia, que proviene del calor de la tierra, que es casi cerca del 22%. Esa es la más cara, ¿verdad? De hecho es de la más barata. La del petróleo obviamente es la más cara porque nos toca importar derivados de petróleo y somos vulnerables a lo que pase afuera. Exactamente. Entonces, y también porque es más cara, porque no la puedo reponer también, ¿verdad? Quemo combustible y se usó. En cambio el sol, bueno, el sol simplemente por el proceso de la luz del sol, podemos, a través de la energía que tiene la luz del sol, podemos convertirla en electricidad y poderla disponer. El calor de la tierra, igualmente puedo convertir ese calor de la tierra en electricidad. La energía potencial del agua, ¿verdad? Que eso también es... ¿Cuáles son los porcentajes, Mario, en cuanto sí, a cómo se produce la energía en El Salvador? Tenemos, como les decía, el 21% de energía geotérmica, ¿verdad? Tenemos el 18% más o menos actualmente de energía térmica, derivados de petróleo, el 8% más o menos de fotovoltaico, creo, no veo, permítame, No, sí, el 12% es de energía proveniente del agua y el 19% a esta fecha estamos de biomasa, que es el tema del bagazo de caña principalmente, que los ingenios utilizan este bagazo de caña para producir electricidad y también tenemos cerca del 19% de que es energía importación de energía del mercado eléctrico, el mercado eléctrico regional, así es. Entonces digamos que volviendo un poco a lo que Raquel preguntaba, tenemos que diversificar la matriz porque nuestros recursos primarios, que es el recurso natural que tenemos, el agua, el sol, la geotermia, la biomasa, si bien la tenemos disponible y podemos utilizar para convertir electricidad, pero también la tenemos que optimizar, ¿verdad? Porque son recursos renovables, pero también son recursos limitados, ¿verdad? Y si bien el agua la podemos recuperar y la podemos seguir utilizando, pero no tenemos todo el agua del mundo para producir 100% de energía hidráulica. Entonces, la diversificación nos permite poder, por ejemplo, cuando no llueve, poder tener otras fuentes de energía que nos permitan tener la energía disponible, de buena calidad, y poderla llevar hasta los hogares. Exactamente. Y perdón que interrumpa, el tema del consumo es relevante para la diversificación de la matriz porque mientras más desperdicia yo tengo que generar más energía para desperdiciarla y no tiene sentido. Entonces la eficiencia se vuelve relevante para que la energía alcance para todas las necesidades y sobre todo que sea productivo, ¿verdad? De nada sirve estar generando energía si la estoy desperdiciando, ¿verdad? Exactamente, y fíjese que en este punto es en el cual me quiero detener acerca del consumo y el buen uso del recurso. Y quisiera que habláramos acerca de cómo se ha avanzado incluso en la eficiencia energética dentro del Ejecutivo, porque estaba leyendo un informe de allá por el año 2017 del Consejo Nacional de Energía que determinó que prácticamente el gasto que hacía en ese entonces el Ejecutivo era prácticamente en climatización, es decir, en aires acondicionados, sí. Sobre todo hacía énfasis en que los que más gastaban era, por ejemplo, el Ministerio de
salud, que es sumamente necesario, pero queremos saber cómo ha avanzado desde ese informe hasta hoy el tema de la eficiencia energética dentro del Ejecutivo. Sí, justamente como usted menciona, dentro de las instituciones de gobierno en general, ¿verdad? De los tres órganos de Estado, cerca del 50% del consumo de electricidad es para aires acondicionados, ¿verdad? Y el otro porcentaje está en temas de iluminación, equipos de cómputo y demás. Entonces el aire acondicionado es relevante. Afortunadamente se ha hecho un esfuerzo importante y sobre todo en estos últimos meses de poder hacer las inversiones necesarias para sustituir los equipos antiguos, porque hay que decirlo, el Estado tenía equipos de aire acondicionado con una antigüedad alta, ¿verdad? De 10, 15 años, ¿verdad? Con tecnología tradicional, digamos. Y ahora, como ustedes sabrán, en los últimos 3, 4 años, la tecnología en tema de aire acondicionado ha avanzado mucho con estos tecnología inverter y otro tipo de dispositivos que hacen mucho más eficientes los equipos. ¿Cuánto sería la inversión que estaría destinando en ese nuevo quinquenio del Ejecutivo directamente en materia de eficiencia energética? Mire, tenemos, tradicionalmente el Estado en los últimos años había invertido cerca de $2 millones anuales en hacer reconversiones energéticas en sus edificios. No solo en aire acondicionado, sino que en temas de iluminación, adaptación de las instalaciones y demás. Ahora vemos que esa tendencia, estamos empezando años, ¿verdad? Pero creemos que esta tendencia va a crecer, ¿verdad? Nosotros estimamos que podemos crecer entre un 10 y 15% más en inversiones dentro porque ya, digamos que no estamos hablando de presupuesto extra, sino que el mismo presupuesto de las instituciones están utilizando para hacer las reconversiones, ¿verdad? Así que creemos que se va a aumentar porque las necesidades también así lo requieren, ¿verdad? Llegamos a conocer quiénes son los países cooperantes, a cuándo asciende la inversión, estos fondos son reembolsables, no reembolsables. Bueno, afortunadamente el tema de eficiencia energética está bajo la gran sombría de cambio climático, ¿verdad? Y en tema de cambio climático hay mucha cooperación, hay mucho interés de trabajar con El Salvador sobre todo, y sobre todo en estos últimos meses, ¿verdad? Que El Salvador ha presentado un dinamismo importante, y tenemos, actualmente tenemos en el tema de eficiencia energética tenemos 2 proyectos bien interesantes. El primero es con el programa de apoyo al cambio climático de la Unión Europea, que lo llaman Euroclima Más. Así se llama el programa, son fondos de todos los países de la Unión Europea y nosotros propusimos, hay una necesidad importante en el tema de eficiencia energética aquí en El Salvador y es contar con profesionales competentes a la hora de formular, ejecutar y dar seguimiento a proyectos de eficiencia energética y energía renovable, en realidad proyectos de energía en general. Entonces vimos la necesidad de poder plantear un esquema de certificación de competencias para que estos profesionales puedan pasar un proceso de validación de conocimientos y poder, muy parecido a la Junta de Vigilancia de los Médicos, por ejemplo, que los médicos tienen que tener una certificación, ¿verdad?, para poder ejercer. Entonces queremos hacer lo mismo en el tema de profesionales de eficiencia energética. Aquí Euroclima nos aprobó 500,000 euros para poder hacer todo este esquema de certificación. Recién estamos iniciando en el mes de marzo. Claro, tenemos un par de días como ustedes, ¿verdad?, de haber anunciado, y es un proyecto que va a durar 18 meses. ¿Cómo se van a ejecutar estos fondos? ¿Si van a ser reembolsables o no? Sí, no, son afortunadamente dinero no reembolsable en cofinanciamiento. Sí, Euroclima pidió una contrapartida en especies de parte del Estado, y un proyecto bonito porque lo estamos trabajando junto con Panamá. Y se va a crear un esquema de certificación, se va a tener que pasar por un proceso de formación a poder tener certificados a varios profesionales, entre ellos la parte importante que tenemos, el tema de género es un tema que cuida mucho la Unión Europea, entonces va a haber un buen porcentaje de ingenieros o personal técnico, mujeres, ¿verdad?, para poder hacer este tema. Aquí son el segundo es otro proyecto interesante que estamos hablando de ciudades sostenibles o ciudades de bajas emisiones.
Este es un proyecto concentrado en la zona metropolitana del Gran San Salvador, y es un proyecto interesante. Son 2.4 millones de dólares que está entregando el Fondo Mundial del Ambiente, el GEF en sus siglas en inglés. Es un proyecto también importante que el Consejo Nacional de Energía es el coordinador, y lo interesante del proyecto que busca tres grandes acciones: poder hacer desarrollo urbano, poder impulsar el tema de movilidad, la movilidad sostenible, que es más de, no estamos hablando solo de los vehículos eléctricos, que es el tema de moda en este momento, sino que poder hacer proyectos de movilidad blanda. Movilidad blanda, estamos hablando de vías peatonales, bicicletas, todo lo que no sea motor, exactamente. Motor. Y lo otro es poder impulsar el desarrollo eficiente de las municipalidades, alumbrado público, mercados, hacer el reordenamiento bajo el concepto de uso eficiente de la energía, por ejemplo. Entonces, este proyecto tiene la particularidad que tiene que ser coordinado por varios, está el Viceministerio de Transporte, el nuevo Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente, está el Ministerio de Hacienda, y justamente el proyecto está interesante porque va en la misma línea de poder coercionar a las instituciones de gobierno para hacer el desarrollo del país. Entonces el proyecto viene al pelo, como decimos, y estamos justos a iniciar en el mes de abril. Iniciamos la ejecución de este proyecto. Y me parece porque también va con la parte de infraestructura. Exactamente, porque sí. Eso es lo que nosotros queremos ver, queremos tocar, queremos sentir, ¿verdad? ¿A dónde está eso? Sí. Mario, tú mencionabas el cambio climático. Sí. ¿Cómo se está viendo afectado El Salvador en cuanto a la producción de energía? Perdón, pero cosas tan sencillas como que en nuestra infancia, juventud, sabíamos que en octubre habían vientos. Sí. Hoy ya no. Hoy los vientos vienen en enero, como que si hubieran 2 meses de atraso en las estaciones. No sé si es casualidad, pero dicen que sí, eso es el cambio climático, de que la lluvia ya no comienza en mayo. Exactamente. Ya comienzan 2 meses después. ¿Cómo se ha preparado o se ha adaptado el gobierno a este tipo de insumos, que tanto el agua como el viento son insumos para generar energía? ¿Cómo está acoplándose el gobierno al cambio climático? Sí, perfecta y excelente pregunta. Y tiene que ver un poco con lo que Raquel decía, la diversificación de la matriz. ¿Verdad? La matriz tiene que ser estratégicamente diversificada para poder paliar estos cambios que tenemos, ¿verdad? Ya no llueve como antes, o llueve mucho, o llueve poco. Tenemos que tener una matriz que pueda responder a esas necesidades. Desde el lado de la demanda, que estamos hablando de eficiencia energética, tenemos más calor ahora, hay uso más intenso del aire acondicionado. Tenemos que generar un consumo eficiente para no mover la demanda de manera súbita y que el sistema no falle, ¿verdad? Se incrementa. Exactamente. Vamos a escuchar este mensaje de Sagittarius. Ok. Díganle al caballero que debería de existir una ley de eficiencia energética que prohíba ya los focos incandescentes, porque son los que más consumen energía. Pues ya debería de existir solo focos con LED. Gracias, Sagitarios. Hay una ley de eficiencia energética en nuestro país. Todavía está a nivel de propuesta, ¿verdad? Afortunadamente no hemos logrado avanzar. Cuando hablamos de ley, no necesariamente tiene que ser una ley que hable del tema de eficiencia energética. En El Salvador tenemos los reglamentos técnicos en eficiencia energética, esos están vigentes desde el año pasado. ¿Qué hace el reglamento? El reglamento a este día prohíbe la importación de refrigeradoras de uso doméstico y de uso comercial, de motores eléctricos de uso en la industria y aires acondicionados que no sean eficientes. Entonces, digamos que ya tenemos un año impidiendo que equipo que no sea ineficiente en estos 3 rubros ingrese al país. El tema de iluminación, afortunadamente, ya hay mucha cultura. Hemos pasado de usar casi el 50%, hace 10 años utilizábamos el 50% del uso de focos incandescentes y el LED aparecía en un 2%, y ahora, actualmente, el uso de lámparas incandescentes no pasa del 8% y casi todo es LED. O sea, digamos que la población entendió la importancia de cambiar la iluminación, y digamos que exactamente. Ya se entendió de que yo puedo invertir un poquito más en un foco LED, ¿verdad? Me cuesta $2-3, pero me dura
5 veces más y me ahorra casi el 80% de lo de el granito de comparación, arena que ¿verdad? debemos de ir Exactamente. aportando cada uno de los salvadoreños. A mí sí me gustaría que regresáramos al tema de la cooperación internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos hablando de 2.4 millones de inversión en el área metropolitana de San Salvador para el desarrollo urbano, la movilidad sostenible, y aquí juegan un papel bien importante las alcaldías. Sí. Quiero conocer si realmente se están acoplando a estas nuevas exigencias de la eficiencia energética las diferentes alcaldías de nuestro país. ¿Cómo lo han visto ustedes, director? Sí, definitivamente hay interés y mucha proactividad de parte de las alcaldías en este tema. Ustedes lo pueden ver sobre todo en el tema de alumbrado público, ¿verdad? Ese es otro tema importante que ha pasado acá. Tenemos una reconversión importante del alumbrado público. La mayoría de municipios ya ha optado por iluminación LED, y eso es un buen indicador de que el municipio esté interesado, porque obviamente hay un tema de costos asociados, ¿verdad? Pero también ustedes pueden ver que hay mucho interés de empezar los temas de ordenamiento y planificación urbana con un poquito más de estrategia, ¿verdad? Ya sabemos que el tema de transporte público o el tema de tráfico que tenemos ya importante a nivel nacional, los municipios tienen mucho que hacer en este sentido y hay una proactividad importante. En este proyecto, lo interesante también que está OPAMS involucrada, que tiene también, y los otros organismos que aglutinan el COAMS, se me había olvidado el nombre, COAMS, que ayudan a poder acercar los intereses y poder hablar con ellos cuáles son aquellos proyectos que tienen una estrategia común y poderlos echar a andar, ¿verdad? En eso creo que el actual gobierno tiene un protagonismo importante, porque bueno, tenemos este proyecto, pero la postura de las instituciones, por ejemplo el viceministerio de transporte, está planificando todo y está trabajando muy de cerca con nosotros en poder encontrar esos objetivos claves para que sobre todo se aproveche el desarrollo de la zona como tal, pero también el desarrollo municipal, ¿verdad? Eso, y hay mucho interés de parte de las alcaldías en poder trabajar con nosotros en este tema. Y aquí una cosa nos lleva a la otra, porque no solamente podemos hablar, por ejemplo, de las alcaldías, sino también de la empresa privada, pero antes les queremos hacer un reporte importante. Así es. Bueno, si usted recién nos sintoniza, Mario Cáceres, director de Eficiencia Energética, está con nosotros y vamos a darles también información acerca de cómo está el tráfico acá en nuestro país. Colapsado en la calle Antigua Tonacatepeque, en la entrada de Los Santos en sentido hacia el centro de Soyapango. Tráfico vehicular lento sobre Boulevard del Ejército desde Bifrío, San Bartolo hasta Cárcel de Mujeres. Así está el tráfico en ese instante. También lastimosamente pues hay un motociclista atropellado, eso en San Jacinto. Y en Boulevard Constitución, sentido hacia Salvador del Mundo, también está complicado. Ahí estamos manteniendo al tanto con respecto al tráfico. Ayúdenos también usted con toda la comunidad de Buenos Días Sonora para que podamos pues ayudarnos unos a otros con respecto al tráfico. Llegamos a las 7:32 y continuamos conversando con Mario Cáceres. Él es el director de Eficiencia Energética, y si usted quiere participar en este segmento de la entrevista, 7319-5053 es nuestro número en WhatsApp para que usted también haga sus respectivas preguntas. Nos íbamos al monitoreo del tráfico consultándole acerca de cómo también se han estrechado lazos con la empresa privada. ¿Cuál es el papel que ellos están jugando en la eficiencia energética? Ya hablamos acerca del Ejecutivo, ya hablábamos de las alcaldías, y hoy le toca a la empresa privada. Bueno, la empresa privada es un protagonista en este tema. De hecho, las acciones más exitosas que hemos tenido como país se han hecho en la empresa privada. Quizás un caso de los últimos más sonados es la empresa del Sur, por ejemplo. Ha sido la empresa pionera en impulsar el tema de movilidad eléctrica, por ejemplo, ¿verdad? Con el carro eléctrico, las estaciones, y sobre todo, no solo ha hecho esas actividades, sino que ha hecho talleres de consulta con otros sectores, incluyendo el sector público, y poder platicar, ¿verdad? Generar la discusión para que el tema vaya avanzando, ¿verdad? Inversión colombiana. Sí, ellos son inversión colombiana, pero
muy arraigados acá también en el país, ¿verdad? Y con una visión de país, queriendo aportar al país, eso es importante. También se ha trabajado, ya la Asociación Salvadoreña de Industriales, por ejemplo, es, digamos que la gremial que inició con todo este tema de eficiencia energética ya desde hace 20, 25 años, ¿verdad? Recientemente hizo un proyecto muy interesante que estamos nosotros por retomar y acompañar desde el gobierno, y son redes de aprendizaje de la implementación de sistemas de gestión de energía, ¿verdad? Tenemos empresas emblemáticas acá, no sé si la puedo mencionar, la empresa Sherwin-Williams, por ejemplo. Ellos tienen un sistema de gestión de energía importante, ¿verdad? Han tenido ahorros importantísimos en sus procesos. Ese conocimiento? Exactamente, ese es el concepto de las redes de aprendizaje. Esta red que se creó hace más o menos 2 años era con especialistas alemanes, donde les impulsaron a implementar un sistema de gestión de energía. Las empresas lo empezaron a implementar. Y la red de aprendizaje era, bueno, lo que hacía Sherwin-Williams, por ejemplo, con otra empresa, lo conversaba con esta otra empresa y la otra empresa lo adaptaba a su realidad y lo implementaba de acuerdo a la experiencia que tenía Sherwin-Williams. Resultados buenísimos. De hecho, estamos, y no solo en el tema de energía, el tema de gestión de energía nos hace trabajar en temas de agua, en temas de residuos sólidos, en otros temas. Están relacionados todos. Entonces, digamos que el sector privado es muy dinámico, sobre todo por el tema de costos. El sector privado entendió desde hace mucho tiempo que si hacen el uso eficiente de la energía es reducir costos, eso los hace más competitivos, y obviamente como gobierno de El Salvador tenemos que apoyar al sector privado para que queremos un país más productivo, y el sector privado es la clave para ser más productivo. En materia de eficiencia energética todos sumamos. El Ejecutivo, también suman las alcaldías, la empresa privada, y a mí me llama la atención que la banca salvadoreña también se está involucrando cuando habla, por ejemplo, de los micro y los pequeños empresarios, que muchos dicen sí, pero sus niveles de ganancia son pocos. No, al final todo suma, y quisiera que habláramos un poquito más al respecto, porque también se están otorgando préstamos a todas estas micro y pequeñas empresas con el propósito de crear esta eficiencia energética. Sí, lo que pasa es que el tema, por veces no nos damos cuenta, el tema de electricidad está en todos lados, o el tema de energía en realidad, ¿verdad? En la ropa que tenemos puesta, en la luz, etcétera, hay electricidad involucrada, y eso representa costos. Entonces, en todo, en todo, uno implícitamente en la ropa, uno cree que aquí no hay energía, y hay energía invertida ya en lo que tenemos puesto. Entonces, si nosotros la administramos bien, reducimos costos y somos más competitivos. Entonces, obviamente la banca nacional también entendió que si apoya al sector privado en estos temas, la va a hacer más competitiva, y el tema de los créditos y demás va a fluir. Entonces, yo me atrevería a decir que todos los bancos, la banca comercial a nivel nacional, ya está involucrada en temas de proyectos de energía renovable y eficiencia energética. De hecho, la parte privada del Banco Mundial, la IFC, estuvo recientemente aquí en el país y decía que El Salvador en los últimos meses ha sido el país que más inversión en eficiencia energética y energías renovables ha tenido en la región, ¿verdad? Precisamente por la oferta que la banca comercial tiene en este tema, ¿verdad? Y de hecho Avanza también está con mucho ímpetu ahora en poder hablar de estos temas verdes y demás, ¿verdad? Así que sí. Ya platicamos de gobierno, estrategia, ya platicamos de banca, ya de empresa privada. Pasémonos un poquito al micro, al ciudadano. Sí. Yo conozco un par de ingenieros, amigos, que, pues, ¿saben qué? Iniciativa propia, pues yo voy a poner mis paneles solares en mi casa, techo de mi casa, y ya se puede. ¿Y qué? Pues yo te quería preguntar, ¿cómo están los trámites? ¿El gobierno apoya ese tipo de iniciativa ciudadana? Que eso ya vamos de casa en casa. Sí. ¿Qué pasa? ¿Es prohibido? ¿Es legal? Pero ubicamos. Porque sí, me niego a creer que todo ingeniero graduado acá de El Salvador, sabes que yo voy a ahorrar y quiero poner mis paneles solares. Sí. ¿Qué pasa al respecto? Sí, no, hay una normativa, ¿verdad? Sí. Hay una normativa que tendrá cerca de un poquito más de un año, ¿verdad? Reciente. Pero también la normativa tiene que ser mejorada. De hecho, estamos en este momento
haciendo las revisiones necesarias para que sea mucho más fácil para el sector residencial poder, digamos que los paneles solares cuando uno quiera los puede hacer inversión y los puede poner y demás. El tema es un tema de comercializar. Si de pronto tenemos excedentes de energía, esa energía la podemos también comercializar y podemos vendérsela al vecino o a alguien más. Entonces esa normativa hay que perfeccionarla para que sea mucho más rentable de lo que pueda ya ser, pero en los hogares cualquier persona lo puede poner y digamos que tenemos beneficios. Yo he visto casos de reducción de más del 60% en factura de electricidad. Eso es cierto, pero la inversión siempre recordemos que es bastante elevada. Entonces sí. Yo creo que lo que decía Moisés, cómo se puede solucionar esa parte para podernos ayudar entre todos. Porque todos queremos ahorrar, sí. pero no todos tenemos la plata inicial para poder tener un panel en cada casa. Lo que pasa es que no tengamos la plata, en realidad la plata la pagamos todos los meses. O sea, la inversión en paneles solares en el sector residencial, personalmente estoy convencido que se paga con los ahorros de factura, ¿verdad? Si yo puedo, obviamente la inversión inicial esa es la que no tenemos, la inversión de inicial. pronto hay que hacerla bien. Lo que pasa es que muchas veces queremos forrar el techo de la casa pensando que voy a tener más energía y de repente solo necesitamos un pedazo. Lo primero que decimos nosotros que hay que ver en dónde estamos desperdiciando energía, eso es lo primero que hay que hacer. Justamente en ese punto me quiero detener, quiero que analicemos cómo nos encontramos en cuanto a consumo de energía como salvadoreños sí. y cuánto, por ejemplo, nos pueden llegar a costar las energías renovables, ese cambio. Bueno, solo para terminar el tema de la inversión, hay que tratar de hacer la inversión, hacer un análisis técnico óptimo de lo que necesitamos en casa, porque de pronto ponemos mucho y queda sobrado, ponemos muy poquito y no nos alcanza, ¿verdad? Entonces el estudio técnico tiene que ser importante y lo otro es ser eficientes en casa para que lo que generamos también sea productivo. En cuanto a cómo consumimos energía, para poder hacer una evaluación y ver qué tanto hemos avanzado también como país. Sí, digamos que la eficiencia como país la medimos con la intensidad energética. La intensidad energética es el Producto Interno Bruto entre el consumo total de energía. Ahí podemos tener un rendimiento de cuánta energía necesito para producir $1 de productividad en el país, ¿verdad? Ese es el nivel de eficiencia que tenemos. Somos un país en desarrollo. El consumo de energía va a seguir aumentando, ¿verdad? Ya está ligado que para poder crecer tenemos que consumir más. El tema es consumir bien esa energía. Entonces, la intensidad energética en El Salvador se ha mantenido constante. Eso no es del todo bueno. Es decir, estamos, por cada $1 que estamos aumentando, tengo que consumir más energía, ¿verdad? Y justamente eso es lo que queremos hacer. Otro tema importante que creo que vale la pena mencionar, que tanto el sector comercio y servicios, industria y sector residencial, básicamente están consumiendo en la misma proporción, ¿verdad? Un 33.3% cada sector. Estamos equilibrados en ese sentido. Eso no es del todo bueno, porque significa que necesitamos avanzar en el camino de las energías renovables, sí. Y aquí va el siguiente punto. Más bien en el tema de eficiencia. En el tema de eficiencia, sí. ¿qué tan costoso sería como llegar a pasar al siguiente nivel para un salvadoreño común? Que era lo que prácticamente decía Raquel Aboleván. Y aquí tenemos una información de Julio Segueda, dice: hola, en mi oficina gasto unos 300 kilowatts al mes, sobre todo en el día, por los aires acondicionados, computadoras. Y además, ¿cuánto me costaría cambiarme a solar? Complementando lo que dice Graciela. Sí, tradicionalmente el kilovatio hora instalado anda cerca de los $5, si no me equivoco. Es que depende de las necesidades. Digamos, dar un número específico. Hay muchísimas empresas ya trabajando en este. Lo que pasa es que como no vemos los techos, no nos damos cuenta, pero hay muchas empresas que han hecho mucha eficiencia energética, han puesto paneles solares y ya están gozando de este tema. De hecho, en El Salvador hay una certificación de edificaciones sostenibles. En El Salvador tenemos el edificio TOP, que es de la empresa MP Service, también la voy a mencionar. Es el único edificio a nivel de Centroamérica que ha logrado la
la certificación LEED Platinum, que digamos que tiene un consumo muy bajo usando paneles solares y equipos eficientes, ¿verdad? Mario, qué bonito que la gente se está comunicando con nosotros aquí en Buenos Días Sonora. En el Twitter hacía la pregunta de Dardo Rojas. Favor explicar cómo ingresar al proceso de certificación. Sí, este es un proceso que se está creando, todavía no está, estamos en esa creación, va a ser completamente voluntario, todo aquel que quiera certificarse va a tener que presentar un proceso de formación, un proceso de evaluación y acreditación. Que visiten la página. Página del Consejo Nacional de Energía, www.cne.gov.sv, ahí vamos a estar toda la información, sí. Director, antes de finalizar, y ya nos encontramos en los últimos minutos, a retomar el tema de la ley de eficiencia energética. Si bien es cierto, es algo que se mantiene estancado, se van a presentar nuevas propuestas por parte del Consejo. ¿Cuándo se estarían entregando las mismas? Sí, estamos ahorita reformulando la ley. La ley ya se presentó hace bastantes años y desgraciadamente no se le dio el impulso que esperábamos, pero estamos ahora retomándola y esperamos que en los próximos meses poderla volver a presentar, hacer un proceso de consulta, verdad que eso es un tema importante que este gobierno ha hecho procesos participativos para hacer estos temas. Estamos haciendo este proceso, preguntando si los objetivos de aquel momento siguen válidos, poder refrescar la ley, poderla presentar y poder impulsar la aprobación en la Asamblea. Todavía no se tiene una fecha cercana. Esperamos este año, digamos que el proceso participativo lleva su tiempo, hay que hacer consultas, hay que hacer la revisión, volver a hacer otro proceso de consultas y poder presentar, ¿verdad? Pero esperamos que este año se presente una nueva ley de eficiencia energética, sí. Así es, bueno, muchísimas gracias, de verdad que ha sido fantástico todo lo que nos ha mencionado. Y quizás, bueno, no sé si unos 3 tipsitos, así rapidito, me encanta eso, rapidito, me encanta. En el común salvadoreño, ¿cómo podemos ayudar para la energía? Pues para que no nos compliquemos, ya cuando vengan todos esos paneles, nosotros ya poder estar ya bien establecidos. Bueno, leer la información de los equipos, todos los equipos, refrigeradoras, cocinas, hasta los celulares tienen cuánta energía consumen. Entonces, a la hora de elegir un equipo, poder leer las etiquetas y poder comparar. Si ya sé que quiero comprar aquel que consuma menos energía. Eso en la etiqueta dice, ¿verdad? No dejar los cargadores también, exactamente. Eso, sobre todo, no tener encendido un equipo que no estamos utilizando. Ese es el consejo básico en el tema de eficiencia energética. Un tema importante en el aire acondicionado. No es posible que en El Salvador usemos aires acondicionados a 16 grados, que la gente esté con bufanda, guantes y afuera tengamos 35 grados, ¿verdad? La temperatura confort en El Salvador estamos hablando de 23, 24 grados. No tenemos ni frío ni calor, esa es la temperatura correcta para usar y optimizar el consumo de energía de un aire acondicionado.